Buen día, profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por María Daniela Alviares, Moglicha y mi persona José Carrero. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la Convención Colectiva de Trabajo y los conflictos colectivos de trabajo. Vamos a comenzar considerando que la Convención Colectiva de Trabajo es aquel contrato que se celebra entre uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones por una parte, con uno o varios patrones, sindicatos, asociaciones de patrones por otra, previa negociación colectiva con la intención de establecer las mejores relaciones para desarrollar de manera eficaz el trabajo y establecer los derechos y obligaciones que correspondan a las partes. Es decir, la convención colectiva tiene por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y en los demás aspectos vinculados con la relación de trabajo, asimismo como de establecer los posibles medios alternativos para la solución de conflictos y en general la protección de los trabajadores y trabajadoras en función del interés colectivo y por ende del desarrollo económico y social del país. Ahora bien, la fundamentación constitucional se encuentra prevista en el artículo 96, el cual dispone que todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, tienen el derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones de trabajo sin más requisitos que los que establece la ley, de modo tal que el Estado debe garantizar su desarrollo y establecer los medios idóneos que favorezcan las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales que surjan de ellas. En cuanto al marco legal que rige la Convención Colectiva de Trabajo en Venezuela, está establecido en los artículos del 431 al 471 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, el cual la ley establece las estipulaciones de la Convención Colectiva que se convierte en cláusulas obligatorias y parte integrante de los contratos de trabajo celebrados o que se van a celebrar dentro de la vigencia de la Convención. Cabe destacar que la Convención Colectiva de Trabajo tendrá una duración que no podrá ser mayor de 3 años ni menor de 2 años, sin perjuicio que la Convención prevea cláusulas revisables en periodos menores, según el artículo 435 de la Ley Orgánica del Trabajo. Continuando con lo que respecta a la convención colectiva en el sector público, en el ámbito de la administración pública, institutos autónomos, fundaciones, asociaciones y empresas del Estado, la normativa aplicable está contenida en los artículos 442 al 447 de la Ley Orgánica del Trabajo. De modo que la convención colectiva con el sector público está regulada con las mismas disposiciones legales que la del sector privado, salvo en casos de algunas normas especiales. Por ejemplo, cuando se celebra una convención colectiva con el sector público, las obligaciones contraídas allí deben estar contempladas en el presupuesto vigente de la nación, pues de lo contrario se entenderá como que esos incrementos, esos acuerdos serán efectivos en el próximo ejercicio fiscal, es decir, esa tramitación colectiva, de convención colectiva, se presenta ante la autoridad administrativa para su posterior estudio económico comparativo, viabilidad y la posible aprobación. Y por último, considerando la realidad venezolana, la negociación colectiva presupone que se realice bajo un análisis transparente, cosa que no es de todo cierto en la práctica, ya que cuando nos referimos a los movimientos sindicales en general, nos encontramos que estos se hallan muy relacionados con el sector público por causas de afinidad político-partidistas que en la mayoría de los casos impide lograr los mejores acuerdos en materia de contratación colectiva dentro del sector público, situación que afecta a toda la clase obrera trabajadora de dicho sector. Saludos profesor, compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es María Daniela Alviares Villamizar y voy a darle continuidad al tema sobre las convenciones colectivas en el sector privado. Estas son acuerdos escritos que se celebran entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, con el fin de establecer las condiciones laborales y de trabajo que van a regir una empresa o en un sector determinado.
La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, la LOT, así como las disposiciones establecidas en el reglamento parcial en materia de convenciones colectivas de trabajo, entre materias que pueden regularse en las condiciones de trabajo, tales como las jornadas laborales, los horarios de trabajo, descansos, permisos, salarios, bonificaciones, incentivos, la seguridad y la salud en el trabajo y los procedimientos para la solución de conflictos laborales. Es importante destacar que estas convenciones colectivas se hacen de manera que deben de ser de cumplimiento obligatorio para las partes firmantes y pueden ser presentadas ante el Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo, para su registro y publicación. Además, estas convenciones tienen una duración determinada y pueden ser renovadas o revisadas al finalizar su periodo de vigencia. En los artículos 448 al 467 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, estos artículos establecen el marco legal para la negociación colectiva en Venezuela y buscan garantizar sobre todo lo que es la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito legal. La negociación colectiva es un proceso en el que los representantes de los trabajadores y trabajadoras de los empleadores se reúnen para discutir y acordar las condiciones de trabajo, salario, beneficios y otras cuestiones relacionadas con el empleo. La convención colectiva es el resultado de este proceso y establece los términos y condiciones que van a regir la relación laboral entre las partes firmantes. Es importante destacar que estas convenciones son una herramienta fundamental para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Gracias por su atención. Saludos para todos, mi nombre es Mowgli Chávez y vengo a darle continuidad a la exposición. En lo que a mí me respecta, me corresponde hablar dentro de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, el título 7 del capítulo 3 de los artículos 472 al 482, donde se establece el proceso en un conflicto colectivo de trabajo. Primero quisiera definir lo que es un conflicto colectivo de trabajo, y es que en el ámbito laboral, un conflicto colectivo se define como una disputa entre un empresario y varios trabajadores, siempre que éste afecte el interés general de la mayoría. Por eso es un conflicto colectivo, porque afecta a la mayoría. Y cuando ocurre un conflicto colectivo de trabajo, lo primero que se quiere mediar es para la solución del conflicto. Debe haber una mediación según el artículo 473. ¿Qué pasa? Los funcionarios o funcionarias de trabajo procuran la solución armónica de las diferencias que hay entre los patronos y los trabajadores. O sea, que se procura mediar para que haya una solución armónica. Si esto no ocurre, se pasa a la siguiente fase, que es tratar de establecer una negociación previa conforme al artículo 474 de la LOT, donde el inspector o inspectora de trabajo abre una etapa de negociaciones con ese fin. Ahora bien, cuando se trata de un conflicto que relaciona un servicio público o un órgano dependiente del Estado, el inspector o inspectora de trabajo pues le debe notificar de inmediato a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Estatal o a la Sindicatura Municipal, dependiendo del caso. Ok, luego que se trate de establecer una negociación previa, si no se llega, entonces la parte obrera, los trabajadores, deben presentar un pliego de peticiones ante la Inspectoría de Trabajo. Después que se establezca ese pliego de peticiones, más adelante hay una prohibición de nuevo planteamiento, es decir, que se va a tratar en lo que esté en los pliegos. Ahora, ese pliego de peticiones, ¿qué es ese pliego de peticiones? Es un documento donde se plasma el enfrentamiento entre un grupo de trabajadores y uno o más patrones, cuando ha sido lesionado o violado los derechos o intereses de un grupo de trabajadores dentro de una organización. Es decir, que allí se va a plasmar, ¿verdad?, una serie de peticiones porque los trabajadores
dan por entendido de que se le ha violado o vulnerado sus derechos. Luego que se admite el pliego de peticiones, entonces se pasa a las 24 horas de haber recibido ese pliego, entonces se le envía una copia al patrono para notificarle sobre el proceso. Ok, después de eso, conforme al artículo 479, se establece una junta de conciliación, porque dice que admitido el pliego, el inspector o inspectora del trabajo solicita de la organización sindical por una parte y del patrono por la otra parte la designación dentro de las 48 horas siguientes de 2 representantes principales y de uno o una suplente de cada parte. Es decir, cada quien nombra un representante cada parte y un suplente en caso de que el representante no pueda asistir. Y esta junta de conciliación estará presidida por el inspector o inspectora de trabajo o a quien ellos designen. ¿Cuál es el objetivo de esta junta de conciliación? Bueno, que allí el inspector va a intervenir entre las partes con el propósito de armonizar el criterio de las partes o mediar para que lleguen a un acuerdo. Entre los acuerdos, según el artículo 480 de la LOT, dice que la Junta de Conciliación continuará reuniéndose hasta que haya acordado una recomendación unánimemente aprobada. Lo que se busca es buscarle la solución al conflicto, ¿sí? O se puede dar el caso también de que la conciliación se haga imposible. Cuando esto, entonces viene la finalización del procedimiento colectivo conflictivo en el artículo 482, donde se establece lo siguiente: el arreglo entre las partes o la decisión de someter la disputa a arbitraje dará por terminado el procedimiento conflictivo. Es decir, que puede llegarse a un arreglo entre las partes y en caso de que no se pueda, se somete la disputa al arbitraje. Muchas gracias.